días. Vamos a transmitir también ahora tema el sábado en la mañana, continuando con lo que es este curso que ya hemos dicho que es muy interesante porque es un curso de catecismo de la doctrina cristiana, curso superior del Padre José de Arp. Y hoy nos corresponde precisamente este tema que vamos a manejar, que es la sesión número 35, hoy que es sábado 17 de abril del 2021. Y vamos a ver de un tema muy interesante que es donde dice precisamente en lo que es el credo de los apóstoles, descendió a los infiernos. Entonces vamos a ver qué nos dice el Padre en este libro acerca de esta parte del credo de los apóstoles. Muy bien, te invitamos como siempre a que hagamos nuestra oración inicial, a pedirle al Señor que nos ayude, sobre todo al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos dé el discernimiento este día en todas las cosas que realicemos. Así que te invito, si ya te vas agregando, a que junto con un servidor pues podamos rezar, invocar al Espíritu Santo. Vamos a ofrecer precisamente pues nuestros sufrimientos muchas de las veces porque pues cada uno de nosotros tiene diferentes problemas, tiene diferentes situaciones que a lo mejor nos pueden hacer dudar en algún momento de nuestra fe, pero no, nuestra fe tiene que ser firme. Tenemos siempre que tomar en cuenta que algunas situaciones no se dan a veces de una manera tan sencilla, no porque Dios nos mande el mal, sino que Él permite que hagan las cosas para que nosotros podamos reflexionar acerca de qué es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Así que te invito a que recemos y vamos a invocar al Espíritu Santo. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, el día de ayer, si nos acompañaste, bueno, ayer vimos la sesión anterior y manejábamos o analizábamos precisamente lo que es acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, acerca también de su labor precisamente como redentor. Y en la pregunta anterior pues habíamos visto por qué Jesús quiso ser sepultado, pues para demostrar que había muerto, pero también que había resucitado. Entonces aquí nos faltó el día de ayer la aplicación práctica que nos pone el Padre, la cual pues es muy útil porque es un complemento que pone el Padre José de Arp en su catecismo para que entendamos un poco más sobre los temas. Y aquí la aplicación práctica acerca del hecho de que Jesús murió, sufrió por nosotros es la siguiente, dice el Padre: medita muchas veces la dolorosísima pasión y muerte de Jesús y no olvides jamás que Él entregó su vida. Pero es importante que siempre nosotros tengamos nuestra fe puesta en Dios. Aquí, por ejemplo, falló un poquito el internet, pero ¿qué podemos hacer? Pues dejarle al Señor que sea Él el que obre. De Él depende muchas cosas. Hay veces que nosotros como seres humanos podemos planear algo y después las cosas no salen. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es planear, sí, tratar de hacer las cosas lo mejor posible y lo que sobra o lo que no puedo hacer, dejarlo en las manos de Dios. Aquí dice, vive y padece con Él y por Él. O sea, vamos a recordar ese sufrimiento y no le crucifiques de nuevo en tu corazón. Es decir, Dios es tan bueno que siempre nos va a perdonar. A través del sacramento de la confesión, nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar ahí para perdonarnos, para ayudarnos, para darnos fortaleza. Pero nosotros no debemos de separarnos de Él. Tenemos que seguir haciendo el intento de estar siempre junto a Él en todo momento. Y luego me dice, ¿cuáles son las devociones a la Sagrada Pasión? O sea, ¿qué nos une a la pasión de Jesús? Dice las estaciones del Via Crucis, que a veces se nos olvida hacer. Lógicamente, el Via Crucis se debe de realizar pues durante lo que es el tiempo de la Cuaresma, es lo común. Pero se puede realizar todos los viernes porque siempre podemos recordar acerca del sufrimiento de Jesús y de cuánto nos ama a todos nosotros. Igual lo que es la abstinencia de carne, por ejemplo, nos los dicen para el tiempo cuaresmal, para los viernes y también para el inicio de la Cuaresma y el fin de la Cuaresma. Pero lo que es la abstinencia de carne lo podemos realizar todo el año. De hecho, en la antigüedad así se manejaba, ¿verdad? Sin embargo, ahora por las situaciones, economía, etcétera, pues la iglesia ha permitido que solamente se hagan en esos días. Pero cualquier sacrificio, el día que sea, cualquier ofrecimiento o rezar el Via Crucis, pues sin duda alguna que no hay un día específico, lo podemos realizar cualquier día.
También nos dice veneración de la agonía en el Monte de los Olivos. Esto es cuando nosotros rezamos, por ejemplo, acerca del Getsemaní, ¿verdad? Que hay una oración muy bonita a la hora de Getsemaní que se realiza en algunas capillas, en algunas iglesias. Visita del Santo Sepulcro en la Semana Santa, pero repito, puede ser cualquier otro día. La abstinencia de los viernes que ya mencioné. Devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque el Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda este corazón amante de Jesús, ese corazón que siempre se entrega. Acuérdense que hay una máxima, una frase hermosísima y muy dura del Sagrado Corazón de Jesús cuando se presentó ante esta santa, ¿verdad? Le decía algo que era muy interesante, que le decía: tanto ha amado este corazón a los hombres y que ha recibido indiferencia, ¿verdad? Entonces, esa frase tan terrible y tan a vez tan hermosa que le dijo a Santa María de Alacoque, que fue a la santa a la que se le apareció, pues entonces nos hace darnos cuenta que el amor de Jesús es muy grande, pero que también, así como es el amor de Jesús tan grande, a veces también es nuestra miseria al no tratar de hacer recíproco ese amor de parte de nosotros. Por eso tenemos que tomar en cuenta estas condiciones o estas cosas que nos menciona en la aplicación práctica el Padre. Vamos a ver ahora el tema propiamente que corresponde al día de hoy, que es el artículo 5 del libro, que es: descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Qué significa descendió a los infiernos? Puede ser un poquito complicado y que pensemos que fue propiamente al infierno a nuestro Señor Jesucristo, pero ahorita vamos a aclarar a qué se refiere. En la página 200, en el pregunta 202 dice: ¿qué quiere decir las palabras descendió a los infiernos? Y el Padre en el catecismo nos dice: las palabras descendió a los infiernos quiere decir que una vez muerto nuestro Señor Jesucristo, su alma santísima bajó real y verdaderamente al seno de Abraham, o sea, no propiamente al infierno, sino al seno de Abraham. Se le conoce así porque fue al lugar donde estaban los que ya habían muerto, ¿verdad? Dice: donde estaban detenidas las almas, pero no las almas de los, fíjense, no las almas de los que estaban ya condenados, que cuando iban a resucitar ya iba a ser en el infierno. No, en las almas de los justos. Ahorita voy a poner otra diapositiva para completar lo que nos dice el Padre José de Ar, porque no está muy completo propiamente, y saqué una información complementaria de Así Prensa. Luego dice: Cristo a la verdad fue muerto según la carne. O sea, estamos hablando de, acuérdense que Jesucristo nos explicaba este catecismo, ya sabemos que Jesucristo tiene tanto la parte humana como la parte divina. Entonces, la parte humana murió según la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual, por cuyo movimiento fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Esto está en la carta de la primera de Pedro, anunciándole su redención. Es decir, Jesucristo vino a anunciarnos la redención, la salvación a cada uno de nosotros. En ese tiempo, cuando Él se hizo presente de manera terrenal, lo hizo a todas las personas que le querían escuchar, lo dijo a los apóstoles, etc. Pero había un grupo de justos que no habían recibido este mensaje de redención. Entonces vean qué formidable, qué interesante. Vamos a imaginarnos esta situación. Estas personas justas que habían hecho la voluntad de Dios durante todo el tiempo antes de que muriera Jesucristo, pues estas personas justas estaban en lo que conocemos como el seno de Abraham, es decir, un lugar que no era el cielo. ¿Por qué? Porque todavía no había sido abierto el cielo hasta después que Jesús murió y resucitó. Fue precisamente que ya vino a cambiar, por eso es la redención. Y entonces Dios, en su infinita justicia, Jesucristo, pues tenía que predicar lo que es su redención hacia todos los hombres. Pero ¿dónde estaban estos justos? Pues estaban ahí en ese lugar, y también bajó Jesús al momento de morir para decirles a ellos que ya había llegado, que ya estaba el Redentor, que por aquella situación de que habían ellos hecho la voluntad de Dios, aunque no habían conocido a Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento habían hecho la voluntad de Dios, pues iban a alcanzar el cielo, ¿verdad? Entonces vean qué hermoso, qué interesante está esto. Tal vez es un poquito complejo de entender, pero más o menos se puede entender. Sin embargo, para complementar lo que el Padre nos pone en la pregunta número 202, vamos a manejar lo siguiente. Aquí nos dice:
precisamente lo saqué de Asiprensa, que es el seno de Abraham. Dice, en la Sagrada Biblia la expresión el seno de Abraham se encuentra solo en 2 versículos del Evangelio. Según San Lucas, capítulo 16, del 22 al 23, aparece en la parábola del nombre rico y Lázaro, acuérdense, cuyo lenguaje figurado claramente se extrae en las representaciones populares del mundo invisible de los muertos, que eran corrientes en la época de nuestro Señor Jesús. Según las concepciones judías de ese tiempo, las almas de los muertos se reunían en un lugar en espera general. La literatura del Antiguo Testamento y los escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, existía entre ellos una separación local según sus actos. Es decir, las personas que se encontraban o que morían antes de que hubiera llegado nuestro Señor Jesucristo, pues tenían que ir a algún lugar, pero no podían ir al cielo porque el cielo todavía no estaba abierto, ¿verdad? Ante la llegada de nuestro Señor Jesucristo se abre el cielo y hay todo lo que actualmente conocemos. Entonces, aquí nos dice de una manera muy clara que estaba separado por un muro o un abismo del morada o comportamiento al que eran enviadas las almas de los réprobos. Quiere decir que temporalmente separó a los buenos o a los justos, que se le llamaba ese término, y a los malos, lo que ahora viene a ser, y que el mismo Jesucristo nos dice que cuando llegue la cosecha, el tiempo de cosecha, nos lo dice en el Evangelio, va a separar a los buenos, van a ir al cielo, y los malos van a ir al infierno, donde dice la palabra, donde será el rechinar, se escuchará el rechinar de los dientes de los demonios toda la eternidad, ¿verdad? Y en este dice, en esta última era un lugar de tormentos habitualmente llamado Gena, ¿verdad? Aquí están las citas bíblicas de Mateo y Marcos donde los dice. Dice la otra, que es la donde bajó Jesús, un lugar de felicidad y seguridad conocido bajo el nombre del paraíso. En el caso de San Lucas nos dice el término paraíso, y en el caso de posteriormente también en San Lucas, bueno, antes en el 16 del 22 al 23 nos dice el seno de Abraham. De hecho, algunas traducciones puede estar un poquito distinto. Acuérdate que aunque es la misma cita bíblica, entre una traducción y otra de una Biblia puede haber alguna diferenciación de alguna palabra. Pero en ambos casos, tanto lo que es el término paraíso como el término del seno de Abraham, se refería precisamente a eso, como dice aquí arriba, al lugar donde estaban los justos, que todavía no podían ir al cielo porque nuestro Señor Jesucristo todavía no había muerto y resucitado. De esta manera dice, y en concordancia con estas concepciones judías, nuestro Señor pintó el terrible destino del egoísta hombre rico, nos estamos refiriendo a lo que es la parábola, y por el contrario la gloriosa recompensa del paciente Lázaro. En la vida futura, Dips se encuentra en Gena, condenado a los más atroces tormentos, mientras que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese término que dice aquí de Gena era el término antiguo como se le conocía al lugar pues donde iban los no justos, o sea, las personas que no podían ir al seno de Abraham, donde los justos muertos compartían el reposo y la felicidad de Abraham, el padre de los fieles. Y aquí hay una imagen, bueno, no está tan grande aquí, pero aquí hay una imagen que nos representa ese momento. Entonces, cuando dice Jesús bajó a los infiernos, a eso se refiere. Bajó al seno de Abraham, bajó a dar la noticia a los justos precisamente de que ya había el muerto y había resucitado, ya se había abierto el cielo y ya podrían ir precisamente ellos hacia ese lugar. En cambio, los que no estaban en el seno de Abraham, pues le correspondía después pues el infierno. Y es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y no es porque lo diga yo, lo diga cualquier persona, lo diga la iglesia, es porque lo dijo lo dijo propiamente nuestro Señor Jesucristo. Y lo dijo de una manera muy clara en el Evangelio, cuando Él menciona que llegará el tiempo de la cosecha. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para el tiempo de la cosecha? El tiempo de la cosecha, pues es el tiempo en que nosotros nos vayamos a morir. Hay mucha gente que se espanta cuando de repente inventan por allá que ya va a ser el fin del mundo y empiezan a decir que no, que de acuerdo al calendario maya, y empiezan a sacar muchas conjeturas y muchas situaciones. Pero no tenemos que tener miedo cuando nos dicen esas cosas. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dijo, el único que sabe cuándo va a ser el fin del mundo es mi Padre, decía él, ¿verdad? Lógicamente, con esto nos está dando a entender que nadie más lo sabe. Cualquiera de nosotros puede inventar, puede decir, bueno, pues yo creo que de acuerdo a tal cosa,
A lo mejor el fin del mundo va a ser para tal año, para tal situación, pero no es así. De hecho, aquí en el catecismo nos da al final, en este catecismo del Padre José de Arp, en los últimos temas, nos dice más o menos qué cosas, cuáles son las cosas que tendrían que pasar antes del fin del mundo. Pero aún así, nadie lo puede saber. Por eso no tengamos miedo al fin del mundo, más bien debemos de tener, pues no miedo, sino más bien estar preparados para el juicio particular. Porque antes del fin del mundo, que es donde ya todos vamos a conocer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, pues está el juicio particular. En el juicio particular es precisamente al morir, iremos en la presencia, también está en el magisterio, iremos a la presencia de Jesús. Y ahí va a estar, hay un librito muy bonito que tengo sobre la vida de santos que especifica y reunió todo lo que han dicho los santos en relación a esto. Y ahí nos dice que va a haber lo que es un juicio particular, es decir, a cada uno de nosotros veremos nuestra vida pasar con los ojos de Dios. ¿Qué significa esto? Vean qué interesante, que veremos nuestra vida pasar pero rapidísimo, o sea, no volveremos a vivir o no volveremos a ver nuestra vida al mismo momento o con la misma velocidad, sino por eso se habla en ese librito con los ojos de Dios, porque lo veremos rápido. ¿Y qué veremos nuestra vida pasar? Bueno, vamos a ver las cosas que hicimos bien y las cosas que hicimos mal. Vamos a ver las cosas, sobre todo nos vamos a fijar en las cosas importantes de nuestra vida. Cuando hicimos algún mal a alguien, vamos a ver las consecuencias de ese mal. O sea, si yo le pegué a alguien, pues no solamente voy a ver el momento en que le pegué, sino le voy a ver también el momento en posterior a lo que pasó con su familia, lo que él sintió, etcétera. Así también de las cosas buenas, si hacemos una obra buena, no solamente vamos a ver en nuestro juicio particular rápidamente la obra buena que hicimos, sino también vamos a ver las repercusiones que tuvo esa obra buena. ¿Y con qué finalidad veremos nuestra vida pasar en ese juicio particular? Pues con la finalidad de que al final Dios va a decir lo que nos corresponde. O nos corresponde el cielo o nos corresponde el infierno. Sin embargo, ya sabemos, como también las mismas Sagradas Escrituras lo mencionan, aunque no con el término del purgatorio, pero lo mencionan, de que si una persona no está suficientemente limpia para ir al cielo, pues bueno, va a ir al purgatorio. Por eso rezamos nosotros por las almas del purgatorio, para ayudar a que salgan de ahí. Dios permite esa oración para que salgan de ahí y entonces puedan ir ya en su presencia. Había un sueño de Don Bosco muy interesante, de una persona amigo de él, que Don Bosco soñó, había muerto su amigo, y Don Bosco soñó que le decía en el sueño, le decía a Don Bosco, dile a la persona que está en mi lugar que lo haga mejor, dile a la persona que está en mi lugar que trate de esforzarse por hacer bien las cosas. Y resulta que le decía todo esto porque le decía, yo estoy en el purgatorio. Y lo que más me duele, le decía a su amigo de Don Bosco en los sueños, no es el hecho de estar en el purgatorio, de estos sufrimientos que estoy teniendo, porque ahí hay que sufrir también, pero es un sufrimiento temporal. Y entonces le decía, no, el problema está en, o lo que más me hace sufrir es que aún no veo el rostro de Dios. Vean qué interesante. Por eso es tan importante que nosotros veamos y no nos preocupemos por el fin del mundo, que nos preocupemos por el día actual, que nos preocupemos porque si hoy he podido o estoy intentando o voy a intentar hacer cosas que puedan hacer que mi vida cambie un poco, aunque sea. Platicando con un joven que le gustaría, me decía, quiere cambiar así de golpe, yo le decía, no, no se puede de golpe, ojalá. Así como San Pablo, ¿verdad? Que se cayó si no me equivoco, del caballo, ¿verdad? Y entonces reconoció a Dios y se dio cuenta y le decía, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Pero en le decía Jesús, ¿por qué me persigues? Pero en este caso, nuestra vida, no estamos en espera, a lo mejor, de cambiar de golpe, sino que hay que cambiar poco a poco, hay que intentarlo. Yo siempre he dicho que Dios reconoce los intentos, pero hay que hacerlo de corazón, hay que intentarlo con la idea de hacerlo, no solamente de intentarlo y bueno, si lo logro o si cambio en algo, que bueno, no, hay que intentarlo, porque nuestro fin último que acabamos de hablar, pues es precisamente alcanzar el cielo, ver a Dios cara a cara toda la eternidad, que sin duda alguna será muy hermoso. Y muy contrario a irse al infierno, donde una vez, bueno, hay algunos testimonios de algunos santos que dicen que en el infierno lo que dicen los demonios es, ¿qué hacen acá? Pues solamente lo que estamos haciendo es tener odio hacia los demás. O sea, no hay nada que hacer allá, no hay, todo es una tortura, todo es un sufrimiento.
Y una situación muy interesante en la actualidad es que pues al enemigo le interesa mucho que pensemos que no existe el infierno. ¿Para qué? Para que así todo el mundo diga, no, no hay ningún problema, vive la vida, no hay ningún problema, tú puedes hacer lo que quieras. Total, lo que hay que hacer es vivir la vida y después pues no hay nada que hacer. No, no es así. Nuestra fe nos dice claramente, Jesucristo nos dice claramente que la vida no termina acá, que ese es un tiempo solamente pasajero, que es un lugar pasajero, porque nuestro verdadero lugar, nuestra patria, por decirlo así, o nuestro lugar, vamos a usar no el término de patria, nuestro lugar final, pues va a ser el cielo, o si no hacemos lo correcto, pues el infierno. Entonces es importante tener todo en cuenta para poder cada día más amar a Dios y hacer su santa voluntad. Ahora en el 203 nos dice, ¿por qué estaban las almas de los justos detenidas en el seno de Abraham? Y dice, las almas de los justos estaban detenidas en el seno de Abraham porque el cielo, como dijimos hace rato, estaba cerrado por el pecado de Adán y nadie podría entrar en él antes de que lo abriera con su muerte el Salvador. Es decir, por eso también hablamos de la redención, porque Jesús vino a redimir, vino a abrir también el cielo, a darnos los sacramentos, a darnos la iglesia, y hacer precisamente más vivos los mandamientos que nos fueron dados desde el Antiguo Testamento. Y dice, aquí nos aclara el Padre algunos términos importantes. La palabra infierno, tomado en sentido lato, para el lugar en que están, en el sentido estricto, para el lugar en que estaban detenidas las almas después de su separación del cuerpo, tiene tres significaciones, pues indica, 1. El infierno propiamente dicho, destinado por la divina justicia para el eterno castigo a los malos. Ojo, para el eterno castigo, no es irte al infierno como pudieras decir de manera coloquial un tiempo de vacaciones, no, es la eternidad. El purgatorio donde se purifican las almas justas antes de ir al cielo. Lo que mencionamos, si un alma no está lo suficientemente limpia, lógicamente no puede entrar al cielo, porque al cielo solamente pueden entrar las almas que estén completamente limpias. Por eso Dios, que es tan bueno, pues permite el purgatorio. Porque imagínense que fuera así, que al momento de morir, ¿verdad? Solamente, como te repito, las almas que estén completamente limpias van al cielo. Pues, ¿qué alma va a ser? Pues muy pocas. Tal vez las almas de los santos, tal vez las almas de alguna persona, a lo mejor que le dio esta situación de que al morir se acababa de confesar, puede ser. Por eso es que también es importante que una persona antes de morir reciba los santos óleos, ¿verdad? Que reciba lo que es la unción de los enfermos. Por eso es muy importante. Luego, en tercero, el seno de Abraham, en que estaban las almas de los justos muertos en gracia antes de la redención y en las cuales no se les restaba ninguna pena temporal que pagar en el purgatorio. O sea, todavía no había nada del purgatorio. Entonces, ahí podríamos, no lo sabemos, pero podríamos definir que tal vez alguien del seno de Abraham no pasó directo al cielo, sino pasó al purgatorio. Eso es un comentario personal, ¿verdad? Sin embargo, pues eso no lo podemos saber cómo consideró Jesús a esas almas. Sin sentir ningún género de dolor sensible y sustentados con la esperanza consoladora de su redención, disfrutaban allí de su tranquilidad o de su tranquila morada. Allí estaban ellos, en el seno de Abraham, esperando a que Jesús llegara. Con todo, no dejaba de ser para ellos una especie de cárcel. Vean qué interesante. Por eso ese seno de Abraham parecía un poquito como un purgatorio, ¿no? Porque todavía no podías ir al cielo. Con todo, nos dice el Padre, no dejaba de ser para ellos una especie de cárcel por el gran deseo que tenían de ver a Dios en su último fin. Es lo mismo que te acabo de mencionar acerca del sueño de Don Bosco. Entonces, vean qué interesante significa, qué interesante es esto, ¿verdad? Y luego en la 204, ya vamos a terminar, nos dice, ¿por qué bajó Jesucristo al seno de Abraham? Y dice, para anunciar la redención a las almas de los justos ahí detenidas, para consolarlas y libertarlas. O sea, no solamente llegó para decirles, ¿saben qué? Yo ya he muerto, he resucitado, ya está abierto el cielo, sino que también los fue a buscar. Para mostrar, dice también, para mostrar también en el infierno, que te aclaro que es el seno de Abraham, su poder y majestad. ¿Verdad? Porque Él es todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas. Muy bien, pues bueno, vamos a terminar con este tema que me parece muy interesante. Ojalá lo compartas a otras personas. Y el tema que vamos a manejar, mañana voy a transmitir también, este libro está muy largo,
¿verdad? Entonces ya me di cuenta que pues tenemos que ir un poquito más rápido. Entonces mañana como a esta hora también voy a hacer otra transmisión. A esta hora, eso de la 1 de la tarde, vamos a transmitir el siguiente tema. ¿Y qué vamos a hablar mañana? Bueno, mañana vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice el Padre José de Arp en este catecismo acerca de la resurrección, que precisamente estamos en este tiempo de Pascua aún y queda muy bien o casa muy bien con el tiempo litúrgico. Bueno, pues eso es todo. Les agradezco a los hermanos que nos acompañaron este día, y si eres tan amable de compartirlo, pues bueno, a lo mejor le puede ser útil. Acuérdense que este curso yo lo enfoco principalmente a los catequistas para que tengamos mayor conocimiento de nuestra catequesis, pero también a cualquier bautizado, ¿verdad?, que quiera conocer un poquito más acerca de nuestra fe. Y pues bueno, seguimos avanzando. Que tengas un excelente sábado, Dios te bendiga. Y recuerda que si quieres ver alguno de estos temas, algunas dinámicas o algo más por ahí, puedes visitar nuestro canal de YouTube que se llama Mr. Teacher Gabriel. Buscas en YouTube Mr. Teacher, Teacher, o sea en inglés Gabriel. O bien puedes buscar el canal de Supercatólico, que también tiene muchas cosas, muchas más cosas de nuestra fe. El de Mr. Teacher está más orientado no solo a nuestra fe, sino también al aspecto educativo. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente sábado. Ánimo, hay que seguir adelante y seguir luchando para alcanzar un día la salvación eterna. Muy buenas tardes.